El Señor les bendiga, mis hermanos. Esta mañana les saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero invitarles para que leamos la palabra del Señor en Primera de Pedro, el capítulo 3. Vamos a leer la palabra del Señor, Primera de Pedro, el capítulo 3, el versículo 21. Dice la palabra del Señor: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Esta mañana quiero referirme un poquito acerca de la conciencia, acerca de ese yo interno que sabe cuándo las cosas están bien y sabe también cuándo las cosas están mal. Eso que nosotros a veces queremos aplacar o queremos amortiguar o queremos cubrir. Porque si bien nosotros sabemos que ante Dios no nos podemos esconder, y si bien sabemos también que no podemos nosotros mentirle al Señor, y sabemos que el Señor es bueno y es misericordioso y que todo lo conoce, entonces tenemos también una conciencia que nos lo recuerda. Y en ocasiones nosotros, para amortiguar, para calmar, para tranquilizar la conciencia, llegamos a un punto de expresar o realizar algún tipo de acciones que justifiquen nuestro comportamiento. Dice la palabra del Señor, hablando del bautismo, dice que no quitando las inmundicias de la carne. Es decir, que no es que nos volvamos inmunes ante la tentación, no es que lo que es natural del hombre, sus deseos y pasiones, se acaben, sino como la aspiración a una buena conciencia. Nosotros tenemos que tener claro que el Señor ha perdonado nuestros pecados y también nos ha justificado, que Él pagó el precio, nos redimió y nos restituyó hacia nuestra situación original, que era la de personas inocentes, sin pecado, sin culpa. El sacrificio del Señor Jesús en la cruz nos redimió. El sacrificio hecho en expiación, en sufrimiento por nosotros, pagó el precio, quitó de nosotros el pecado, y Él entonces ahora nos declara justos, sin nosotros haber sido justos. A Él paga el precio y nos declara justos. Pero entonces nosotros aspiramos, a partir del bautismo y de ese sacrificio del Señor en la cruz, a tener una buena conciencia. La conciencia es limpia, o el Señor la ha limpiado.
Dice en 1 Timoteo, el capítulo 1, el versículo 19 dice, manteniendo la fe y buena conciencia. Cuando nosotros comenzamos a creer al Señor y cuando nosotros creímos que el bautismo en el nombre de Jesús fue para el perdón de nuestros pecados, ese día el Señor limpió nuestra conciencia. Y entonces ya la conciencia no nos acusaba. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, el versículo 9, cuando le trajeron al Señor a una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, dice que el Señor les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Versículo 7, Juan 8:7. El versículo 8 dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Y el versículo 9, Juan 8:9, dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Al oír esto, acusados por su conciencia. El hombre que no conoce a Dios tiene una conciencia. Y la conciencia le acusa, le recrimina. Dice la palabra del Señor que cuando el hombre muere, dice, y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Esa conciencia es esa parte de Dios que hay en el hombre, que sabe diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. La conciencia recrimina al mismo hombre, al mismo ser humano, pero la conciencia también puede ser cauterizada. En la medida en que el hombre y la mujer se acostumbran a hacer lo malo, se va cauterizando. Entonces, organicemos esta mañana estas ideas. Mire, cuando Dios formó al hombre, sopló en él hálito de vida. Y fue entonces el hombre un alma viviente. Eso quiere decir que hay algo de Dios en el hombre que lo hace razonar, pensar, comparar y definir su situación ante Dios. Cuando el hombre peca, nadie llegó allá para acusarlo de que había desobedecido al mandamiento. Ni Adán acusó a Eva, ni Eva acusó a Adán, sino que su conciencia les hizo sentir que estaban desnudos, que habían pecado, que habían roto el mandamiento, habían quebrantado el mandamiento. Entonces, la conciencia les comenzó a recriminar. Nosotros hemos llegado al Evangelio con una conciencia que permanentemente nos acusaba de que estábamos mal. A algunos seguramente la conciencia ya ni les acusaba, porque ya estaba tan corrompida, ya estaba tan mala, que ya se había cauterizado. Tito capítulo 1, el versículo 15. Veamos lo que dice Tito, el capítulo 1, el versículo 15.
Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La gente puede llegar a tal punto que al negarse a escuchar su conciencia, al negarse a ser acusados por su conciencia o a ver el testimonio de su conciencia, entonces todo les parece igualmente corrompido y su conciencia les lleva siempre hacia la corrupción, hacia el pecado. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. La conciencia corrompida tiene mucho más efecto en esa persona que dice conocer a Dios, pero que le da oportunidad a la doble moral. Entonces, Pablo lo describe como que profesan conocer a Dios, dicen conocer a Dios, manifiestan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Es decir, que actúan siempre con una doble intención. El asunto de la conciencia es que la conciencia misma permanentemente testifica de nosotros, de lo que nosotros somos, de lo que nosotros hacemos. Romanos en el capítulo 2, el versículo 15, dice el apóstol Pablo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. La conciencia entonces testifica de lo que somos y nuestros razonamientos nos acusan o nos defienden. Pareciera entonces que en nosotros hay una lucha permanente, continua. Hay algo que quiere agradar a Dios. Hay una carne que quiere agradar al pecado, agradar al mundo. Y hay una conciencia que está testificando de lo que nosotros decidimos hacer. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu busca las cosas de arriba, pero la carne busca las cosas del mundo, las cosas comunes, las cosas que nos llevan hacia el pecado. Nuestra conciencia entonces nos acusa de qué somos y de qué nos dejamos gobernar. Si nos dejamos gobernar de las pasiones de la carne o nos inclinamos a hacerle caso a las cosas de Dios. Todos debemos entender que tenemos una lucha permanente, una lucha interna. Y no hay peor acusación que la que nuestra conciencia nos puede estar haciendo. Pero mayor que nuestra conciencia es Dios, dice Pablo, mayor que nuestra conciencia es Dios. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es limpiar nuestra conciencia. Dice Primera de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 9. Dice el versículo 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas,
que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Ya habíamos dicho nosotros esta mañana que nuestra conciencia es limpiada, purificada, cuando llegamos a las aguas del bautismo. Pero tenemos que permanecer y tenemos que guardar y mantener una conciencia limpia. Que la conciencia no nos acuse, que la conciencia no testifique en contra de nosotros. Entonces dice Hebreos, el capítulo 9, el versículo 14, dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Quién nos puede limpiar la conciencia? El Señor. ¿Cuándo nos la limpió? En el bautismo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mantener una buena conciencia. Es necesario entonces que nosotros permitamos que el Señor limpie nuestras conciencias. Pero es todavía más importante que nosotros mantengamos limpia nuestra conciencia. En el libro de los Salmos, el capítulo 16, el versículo 7, el salmista David, hablando del Señor y hablando de su conciencia, entonces dice claramente: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Quién realmente coloca en nosotros los parámetros necesarios para permanecer en el camino del Señor? El Señor. ¿Quién realmente nos enseña la conciencia? El Señor. ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Por qué en ocasiones nosotros sentimos que nuestra conciencia nos acusa? Porque nos negamos a oír la voz de Dios y porque no permitimos que el Señor nos continúe enseñando. Es bastante seria la situación nuestra, es bastante seria. Porque encontramos entonces que no hacemos lo que es correcto. Que encontramos entonces que pecar nos resulta mucho más fácil que hacer lo bueno. Encontramos entonces que la carne nos domina, los deseos y las pasiones nos dominan. Y por ello nuestra conciencia permanentemente nos acusa. Pero también digo, gracias a Dios que la conciencia nos acusa. Porque si no nos acusara, entonces nosotros nos desbocaríamos hacia el pecado. Lo que no podemos nosotros llegar es a dejar cauterizar la conciencia. Esas personas que quieren negarse a oír la voz de Dios, su conciencia se va cauterizando. Y después les da lo mismo, pecar o no pecar. Hacer lo bueno o hacer lo malo, les da lo mismo. Quieren de pronto
amortiguar el acuse de su conciencia con una sonrisa vana o con una disculpa necia. Pero es el momento de que nosotros entendamos a la luz de las Escrituras que lo más conveniente es mantener una buena conciencia. Primera de Timoteo, capítulo 1, vamos a leer el versículo 5, lo que dice la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 1, el versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón, limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Lo que Pablo le invita a Timoteo es a permanecer en el amor nacido de corazón limpio, en tener una buena conciencia y en mantener una fe no fingida. Y en el versículo 19 dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Cuando uno no quiere mantener la fe y la buena conciencia, lo más seguro es que va a naufragar, o sea, se va a ahogar en el mar de pecado. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Es decir, al no mantener la buena conciencia, al no mantener la fe, el creer, entonces se naufraga en la fe, se naufraga en lo que se cree, se pierde en lo que se cree. Y los describe quiénes eran, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, el versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia. Una buena milicia en el Señor, en el Evangelio, es cuando se mantiene la fe, cuando se persiste en creer, pero ese creer, esa fe, debe de ir acompañada de una buena conciencia. Que tu conciencia no te acuse. Que me acusen los que pasan por el frente de mi casa, que me acusen los vecinos, que me acuse los parientes. Eso a la larga no tiene mayor trascendencia. Porque la gente acusa, señala, pero no puede realmente descubrir el corazón. La gente acusa lo que alcanza a ver. Y que una persona ya lo acuse a uno es porque realmente tiene motivos para hacerlo. Es posible que hasta le hayan grabado un video, le hayan grabado una conversación y tienen muchas cosas como demostrar que uno está en pecado, está fallando y eso no se podría ni discutir. En ocasiones hay personas que acusan sin tener bases y es allí donde digo que no tiene mayor trascendencia porque ¿cómo le comprueban? La gente supone, la gente inventa, pero digo una cosa, ¿qué tan terrible es cuando tu misma conciencia te acusa? ¿Qué tan fuerte estás viviendo? ¿Qué tan mal estás viviendo? ¿En qué problemas te estás metiendo cuando no puedes tener una conciencia tranquila ante Dios?
Tu conciencia da testimonio, tu conciencia te acusa y no puedes tener paz. Cargas la Biblia, lees la Biblia, te identificas como cristiano, pero tu conciencia te acusa. Estás naufragando en la fe. Estás naufragando en la fe porque no tienes una buena conciencia. Te estás perdiendo en el mar de las dudas. Ahora no sabes si eres o no eres. Ahora no sabes si crees o no crees. Te surgen una cantidad de preguntas. Pero esta mañana, en el nombre del Señor Jesús, te invito para que permitas que el Señor limpie tu conciencia, que el Señor purifique tu conciencia y que vuelvas a tener esa paz y esa tranquilidad de la que gozabas cuando recién estabas bautizado. ¿Tú no eres bautizado? Bueno, yo te invito para que te bautices en el nombre de Jesús y logres recibir el perdón de pecados y tu conciencia sea totalmente purificada, limpia, y entonces aspires a una buena conciencia. Eso es lo que nos toca con el bautismo. Nos salva aspirando a una buena conciencia. Mire, hermano, mire, amigo que me escucha. El hombre y la mujer sin Cristo nunca van a poder tener paz porque su conciencia siempre les va a acusar. Siempre. La infidelidad que tuviste a las escondidas y de la que nadie se dio cuenta, tu conciencia te la recuerda. Lo que hurtaste, las veces que mentiste, lo que dijiste, cómo agrediste, lo que hiciste a las escondidas, tienes una conciencia que permanentemente te acusa. ¿Quieres estar libre de esa conciencia? Necesitas llegar a los pies de Cristo y necesitas el bautismo. Pero hay algo más. Ya eres bautizado y no has guardado una buena conciencia. Te voy a invitar para que te dejes enseñar por Él, por Dios, y te dejes limpiar tu conciencia a través de la palabra. Permite que aún en las noches el Señor enseñe tu conciencia, escriba en las tablas de tu corazón. Deja que Dios gobierne tu vida. A mí me fascina este precioso evangelio porque el Señor nos enseña, nos perdona, nos limpia, nos purifica, y lo único que nosotros tenemos que hacer es dejarnos guiar, dejarnos enseñar y dejarnos transformar por Dios. Él se encarga de todo, pero en nosotros tiene que haber una disposición de corazón. Déjate gobernar por Dios, déjate salvar por Dios. En estos momentos el Señor no quiere que tú perezcas, quiere limpiar tu conciencia. Escúchame tan solo una vez más. El Señor aún está esperando que tú te dejes limpiar por Él. Él quiere perdonar tu pecado. Por eso la invitación esta mañana. Acerquémonos con un corazón limpio, purificando los corazones de mala conciencia. Acerquémonos. Acerquémonos a Dios para que Él actúe en nosotros. Deje que el Señor limpie su conciencia, perdone su pecado y vuelva a tener esa bonita relación con Dios que fue la razón por la cual Dios creó al hombre, para que entre el hombre y Dios
hubiera una perfecta relación. Por eso Dios creó al hombre sin pecado, lo hizo a su imagen y semejanza. Pero somos nosotros los que hemos procurado abandonar, dejar, romper la relación con Dios. Y sin embargo el Señor está una y otra vez buscando la manera como restituirnos. Deje que Dios le limpie su conciencia. Oremos en esta hora, dándole gracias al Señor por este sermón. Y digámosle al Señor que estamos dispuestos y que estamos listos para que Él haga una obra en nosotros y limpie nuestra conciencia. Señor Jesús de Nazaret, gracias te doy en esta hora. Gracias te doy, Señor Jesús, por este sermón. Señor Jesús, presento a cada amigo, a cada simpatizante, a cada hermano en esta mañana. Yo también me presento delante de ti. Y nos colocamos esta mañana delante de ti para que tú, Señor, seas purificando nuestra vida, perdonando nuestro pecado y limpiando nuestra conciencia. Queremos, Señor Jesús, estar a paz contigo. Esta mañana, Señor Jesús, queremos invitarte para que tú hagas la obra en nosotros. La obra que tú has comenzado, Señor, que tú la perfecciones. Actúa de una manera maravillosa en nosotros. Actúa en nosotros como tú desees. Actúa en nosotros, Señor Jesús. Obra en nosotros el milagro necesario. En tu nombre lo ruego, Señor. Amén y amén. El Señor Jesús les bendiga y les guarde.